Familia, buenos días. Dios les bendiga a todos. Y bueno, quiero que vaya conmigo. Antes de que oremos, quiero ir al libro de Ezequiel. Está en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel. Y ahí quiero leerles algo a partir del capítulo 36, porque leyendo esta escritura, el Señor nos da una gran esperanza para nosotros, los hijos de Dios. Al leer esta escritura hay una gran esperanza, hay una buena noticia para nosotros. Y es que Dios a través del profeta Ezequiel profetiza un próximo avivamiento espiritual. Y yo sé que en estos tiempos que, ¿verdad? A veces son difíciles, tiempos donde podemos decir que ciertamente el Señor viene pronto. Hay muchas cosas las cuales faltan por cumplirse. Y el Señor prometió un avivamiento espiritual en los últimos tiempos. Y tenemos que creer que este avivamiento espiritual está próximo a suceder en las naciones. Y claramente tocará nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras generaciones. Porque se promete un derramamiento del Espíritu. Y es ahí donde quiero que leamos en Ezequiel capítulo 36 del verso 25 al verso 27. Y la palabra de Dios dice así, el verso 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. El verso 26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el verso 27 termina diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Amén. O sea, es una profecía para este tiempo de un derramamiento del Espíritu Santo, de algo que Dios va a hacer poderosamente sobre nuestras vidas, nuestros hijos, esta generación, porque Dios nos está diciendo que número uno, Él nos va a limpiar, ¿verdad? El Señor va a limpiarnos de toda inmundicia, el Señor va a limpiarnos de todo aquello en lo cual nosotros nos hayamos manchado en nuestro caminar hasta el día de hoy. Y si vemos en el Nuevo Testamento, Jesús dice en el libro de Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él no solamente nos perdona, sino que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y tenemos que creer que viene ese avivamiento, que viene un derramamiento del Espíritu Santo, que lo primero que hace el Espíritu Santo es que tiene el poder de convencernos a nosotros de pecado. Y esto lo hablo porque sé que nosotros aún tenemos familia inconversa. Sé que hay hijos que pueden estar en rebeldía hoy, que pueden estar apartados del Señor, que puede haber tal vez cónyuges que en este momento no quieren saber del Señor. Pero esto es una palabra profética para nosotros. El Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a nuestras familias, y es allí donde ellos pedirán perdón y donde el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ellos, y es donde veremos ese cumplimiento, que el Señor los perdonará, pero además de eso Él los limpiará de toda maldad, de toda impureza, de todas las cosas. Pero luego dice la palabra de Dios que el Señor dice que nos dará un nuevo corazón. Y es que cada uno de nosotros tenemos esa necesidad. Todos nosotros, las futuras generaciones, nuestros hijos, tenemos la necesidad de un nuevo corazón. Y Él dice hoy en su palabra que Él nos va a dar un nuevo corazón. Y nos va a dar un nuevo corazón que sea sensible, ¿verdad? Al Espíritu Santo, un nuevo corazón que sea sensible a las cosas de Dios. La Biblia claramente nos enseña que el lugar donde se generan los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, es en nuestro corazón. Y la Biblia también nos enseña en el libro de Jeremías que nuestro corazón es engañoso, que el corazón de nosotros nos engaña, que el corazón de nosotros es perverso. Dice que quién lo conocerá, o sea, nosotros no ni siquiera logramos conocer el corazón, pero dice el Señor que Él escudriña nuestra mente, que Él prueba nuestro corazón para dar a cada uno según
el camino que hemos tomado. Entonces el Señor, como conoce nuestro corazón y sabe que el corazón es el que nos engaña y no nos deja obedecer la palabra de Dios, no nos deja que caminemos en las cosas de Dios, entonces el Señor dice, yo voy a darles un nuevo corazón. Y vuelvo a lo que les dije antes, hay un tiempo también en este tiempo donde hay mucha rebeldía a nuestros hijos, donde hay rebeldía en los hogares, es un espíritu que está en la atmósfera, es un espíritu demoníaco que quiere traer rebeldía a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, aún a los muy niños. Y nuestros hijos necesitan este encuentro personal con el Señor. Nuestros hijos necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Nuestros hijos necesitan verdaderamente tener un encuentro con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que creer que eso va a suceder y que nuestros hijos van a clamar por el perdón y serán limpiados y que el Señor pondrá un nuevo corazón en nuestros hijos, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que escuchará al Señor y un corazón que los llevará a obedecer la palabra del Señor. Porque recuerde que la Biblia habla del corazón no como ese músculo que bombea sangre, sino es eso interior de nosotros, eso que nos lleva a reflexionar, a pensar. Y nosotros todo hombre necesita un nuevo corazón para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y poder sensible al corazón de Dios, al Espíritu de Dios. La Biblia también nos enseña, Jesús dijo en Mateo 15, que del corazón es que salen los malos pensamientos, ¿verdad? Las malas cosas, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, la mentira, la blasfemia, bueno, todas esas cosas malas salen del corazón. Entonces, por eso Dios, que en su sabiduría nos conoce tanto, Él dice, no solamente tengo que perdonarlos, no solamente tengo que limpiarlos, sino que tengo que darles un corazón nuevo para que ellos puedan caminar a mi manera, para que ellos puedan ser sensibles a mi voz, para que ellos puedan ser sensibles a lo que yo quiero hacer en sus vidas. Y esto nos lleva a que nuestra mejor oración para nuestros familiares, para nuestros hijos, es orarle al Señor para que ellos puedan tener un encuentro con Dios, para que ellos puedan tener ese encuentro con el Señor, para que ese derramamiento del Espíritu Santo venga sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia inconversa, y es allí donde veremos cómo verdaderamente hay una obra en ellos, porque no somos nosotros, sino es el Señor a través de su Espíritu Santo. Número dos, algo que nosotros necesitamos que es súper importante es la necesidad del Espíritu Santo. El Señor dice, los voy a limpiar. El Señor dice, les voy a dar un corazón nuevo. Pero luego también dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Esto es poderoso porque esto es una necesidad vital en nuestras vidas. La ayuda del Espíritu Santo es vital para nosotros. No solamente, digamos, la presencia del Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a vencer nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? A vencer nuestros, digamos, deseos más profundos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a vencer eso, sino que la palabra de Dios nos enseña también que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a caminar en las cosas de Dios, a caminar en la palabra de Dios, a caminar en la asignación de Dios. El Espíritu Santo es el que nos capacita también para la obra, para la asignación que Dios tiene en nuestras vidas. Si vemos a través de la palabra de Dios, vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo venía de vez en cuando, porque no moraba en ellos como lo hace ahora en nosotros. Pero el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre los hombres y veíamos cómo hacían proezas para el Señor, sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Samuel, sobre David. El Espíritu Santo venía sobre ellos y era Dios en ellos. Y la Biblia dice que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, ¿cuánto más puede hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros?
El Espíritu Santo quiere capacitarnos, quiere ungirnos para que nosotros caminemos, ¿verdad? A la manera de Dios, para que podamos ejercer la obra, la asignación que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y sabemos que ya desde Pentecostés el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha sido soltado sobre nosotros, sobre la iglesia. Pero familia, esto es una promesa que nos llena de esperanza, como les decía al comienzo. Y es necesario que nosotros como padres, o tal vez tu esposa o esposo que estás aquí y ves que tu familia necesita eso, tenemos que levantarnos en oración. ¿Y qué hacemos cuando hay una promesa de Dios? ¿Qué hacemos cuando vamos a la Biblia y hay una palabra que nos llena de esperanza y que es una promesa para nosotros? Número uno, tenemos que aferrarnos a ella, ¿verdad? Anclarnos a esa palabra. Pero número dos, hay que ir a la presencia de Dios y orar con esa palabra. Y en oración decirle, Señor, tu palabra dice esto, esto, y esto lo creo yo para mis hijos, esto lo creo yo para mi esposa, para mi esposo, Padre. Y yo oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que mis hijos puedan tener ese encuentro contigo, Señor. Que el derramamiento de tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor. Que haya un encuentro, Señor. Que tú, como dice tu palabra, Señor, quites ese corazón de piedra, ese corazón que está herido, ese corazón que está insensible, que no puede conectar contigo, y darles ese corazón de carne a nuestros hijos, Señor. Y ese Espíritu Santo que tú prometiste, Padre, derrámalo sobre nuestros hijos para que ellos puedan, Señor, guardar tu palabra, Señor, entender tu palabra, entender tus estatutos, guardar tus preceptos y sobre todas las cosas, como dice tu palabra, Señor, para que los pongamos por obra. Padre, esa es nuestra oración, y yo me uno en esta mañana a cada papá, yo me uno como padre, me uno a cada padre, a cada madre, porque hoy en día nosotros necesitamos esto en nuestros hogares. Nosotros necesitamos esto en nuestros hijos. Hoy en día necesitamos que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, habite en el corazón de nuestros hijos, que el Espíritu Santo empiece a transformar la manera de pensar de nuestros hijos y que sea el Espíritu Santo en ellos quebrantando esos yugos que han venido tal vez a traerles esa rebeldía, ¿verdad? Ese comportamiento. El Señor dice que el Señor va a hacer esa renovación. ¿Cómo la va a hacer? Limpiándolos, poniendo un nuevo corazón y el Espíritu Santo de Dios en ellos. Entonces, familia, no sé si aún tus hijos, aún esposos, aún familiares cercanos, tú dices, necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo, aún para nosotros mismos. Y hoy quería traerles esta esperanza porque es una promesa la cual aún necesitamos que se establezca y se vea en nosotros y en nuestra familia. Está profetizado un derramamiento del Espíritu Santo para estos últimos tiempos y tenemos que creer que estos son los últimos tiempos. Y así como también está en Joel, donde dice que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, que sea el tiempo donde el avivamiento venga para transformar nuestras vidas. Familia, el avivamiento verdaderamente es es el verdadero avivamiento que el Señor va a traer a su iglesia. El avivamiento donde serán transformados los pensamientos, los corazones, las intenciones de las personas. El avivamiento donde el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos va a llevar a caminar conforme a la manera de Dios, agradando a Dios. Ese avivamiento donde el Espíritu Santo en nosotros nos hará entender, comprender la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto para nosotros. Ese avivamiento es el que nos ayudará a nosotros, a nuestros hijos, a esas futuras generaciones, a guardar los preceptos de Dios y a que los pongamos por obra, a no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Así que yo quiero, familia, que pongamos en este momento, usted sabe quién tiene que poner en este momento en oración. Hay padres que necesitamos poner nuestros hijos, ¿verdad? Para que el Señor obre esa obra perfecta, esa restauración en nuestros hijos.
Nosotros como padres tratamos de hacerlo mejor, ¿verdad? Nosotros como padres tratamos de guiar a nuestros hijos en el camino, como dice la palabra de Dios. Pero sabemos que son tiempos difíciles, que hay rebeldía, que hay cosas que influencian demasiado a nuestros hijos y verdaderamente necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Necesitamos que nuestros hijos logren caminar en esa verdad de la palabra de Dios, que nosotros como familia entendamos que la Biblia, verdad, es verdad, la verdad, o sea, el Señor, la palabra es verdad, pero necesitamos que esa verdad sea revelada a nosotros para que nosotros podamos caminar en verdad y agradando al Señor. Y no es en nuestras fuerzas, como dice la palabra de Dios, no es con ejército, no es con ayuda humana, no es con estrategias humanas, es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. Y no podemos olvidar lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros, siendo padres, ¿verdad?, carnales, naturales, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice la Biblia, cuánto más nuestro Padre Celestial, si nosotros clamamos a Él, si nosotros buscamos su presencia, Él dará el Espíritu Santo, Él dará el Espíritu de Dios. Así que nuestra mayor oración o mejor oración para nuestros hijos, tal vez para la persona que tienes a tu lado, tu esposo, tu esposa, es orar y pedirle al Señor, clamar al Señor, para que ellos tengan un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que venga el Espíritu de Dios sobre ellos, porque es el Espíritu Santo de Dios en ellos que les limpiará, que les pondrá un corazón nuevo y que pondrá su espíritu adentro de ellos. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta mañana. A ti te damos la gloria, te damos la honra, toda alabanza, toda exaltación. En tu presencia estamos, Señor, y podemos decir, como decía el profeta, vive Jehová, en cuya presencia nosotros estamos. Tu palabra nos enseña, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y tú en esta mañana, Señor, estás en medio de nosotros y hemos orado para que tu Espíritu Santo, Señor, fluya a nuestros hogares, fluya a nuestras casas. Aún, Señor, sea tocando aún aquellos que aún puedan estar durmiendo en nuestros hogares. Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra les toca, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Padre. Y hoy como tus hijos, Señor, pero también como padres, Señor, como hermanos, Señor, como cónyuges, ponemos nuestra familia en tus manos, Señor. Y te pedimos, Padre de la gloria, Señor, por este derramamiento de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, por esta promesa, por esta esperanza que hoy podemos leer en tu palabra, Señor. Porque tú prometes, Señor, que tu Espíritu Santo estará en nuestras vidas, Señor, y solamente Él ayudará a que le conozcamos y obedezcamos tu palabra. Tú prometes el derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, y ponemos nuestras familias delante de ti. Y te pedimos, Señor, que ahí donde hay rebeldía, Señor, que ahí donde, mi Dios amado, hay apatía, Señor, donde hay frialdad, Señor, para tus cosas, Señor, seas tú, Señor, removiendo y quebrantando, Señor, todo aquello, Señor, que ha venido a endurecer el corazón de nuestros hijos, que ha venido, Señor, a tal vez a enfrascarlos, Señor, en lo que puedan estar pasando, pero tu palabra dice, Señor, que tú, mi Dios amado, darás un nuevo corazón, que tu Espíritu Santo estará en ellos, Señor, y que habrá una transformación, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en sus pensamientos, en su manera de obrar, de actuar, de pensar, Señor. Y hoy queremos, Señor, en tu presencia, Señor, pedirte, Señor, por esa promesa, Señor. Tú eres un Dios de promesas y alamos esa promesa en esta mañana para nuestros hijos. Alamos esa promesa en esta mañana para nuestra casa, para nuestra familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Quita ese corazón duro, Señor. Quita, Señor, ese corazón que es perverso, ese corazón que engaña, Señor, ese corazón que confunde, Padre de la gloria, ese corazón, Señor, que no quiere obedecer, ese corazón, Señor, que no quiere dar fruto, Padre, tú que escudriñas, Señor, las mentes, Señor, como dice tu palabra, tú que escudriñas lo más profundo de los corazones, Señor, te oramos en esta hora
para que vengas con poder sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, Señor, y quita esos corazones duros, Señor. Pon ese corazón de carne, ese corazón sensible, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Hoy ponemos delante de ti, Señor, a nuestra familia. Ponemos nuestros hijos, Señor, y creemos lo que tu palabra enseña, Señor, que son planes de bien y no de mal lo que tú tienes para ellos. Los ponemos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú, Señor, has preparado, Señor, un futuro de bendición para ellos y que ellos caminan en tu verdad, que ellos caminan en tu palabra, que ellos no son engañados, Padre de la gloria, que ellos no son confundidos. Abre, Señor, los ojos espirituales, los oídos de nuestros hijos, de nuestra familia, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya ese avivamiento sobre ellos, Señor, que mi Dios amado vengas con poder sobre ellos, Señor, y que tú mores, Espíritu Santo, en nuestras vidas, en nuestros hijos, para que nos empoderes, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra, a tus estatutos, Señor, para que nos ayudes a caminar en el Espíritu, como dice tu palabra en Gálatas 5, Señor. Es el Espíritu, Señor, es el Espíritu el que nos ayudará a caminar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne. Es el Espíritu Santo el que nos guiará, el que nos convencerá, el que nos empoderará para vivir una vida que honre a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y por eso clamamos en esta mañana por esa promesa del Espíritu Santo, por ese regalo, Padre de la gloria, por esa promesa del Espíritu Santo para nuestros hijos, Padre. Tu palabra dice que clamemos, Señor, que pidamos, Señor, por la promesa del Espíritu Santo. Y en esta mañana pedimos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros hijos, Padre de la gloria, sobre nuestra familia, que tu Espíritu Santo, Padre, venga con poder sobre ellos, Señor. Esa es nuestra oración. Clamamos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Obra en nuestros hijos. Te invocamos, Espíritu de Dios, en esta mañana. Ven con poder sobre nuestras vidas. Sopla de lo alto sobre nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tu presencia estamos, Señor. En tu presencia estamos y en tu presencia hay libertad. Y clamamos en esta hora, Señor, por libertad, Señor, sobre nuestra familia. Libertad sobre nuestros cónyuges, libertad sobre nuestros hijos. Espíritu de Dios, sopla, 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 Espíritu Santo, sobre nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos a llevar fruto, a caminar siendo fructíferos. Espíritu Santo, tú que eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro, Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que el Espíritu de Dios tome el lugar que debe tomar en nuestras vidas. Que también en esta mañana una vez más te pedimos perdón si te hemos entristecido, si te hemos enfriado, si te hemos apagado. Pero hoy oramos para que tu Espíritu Santo avive, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, las cosas que has puesto en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra y alabanza en esta mañana. Que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Que tu palabra, Señor, esta gran esperanza que nos das, esta buena noticia que nos das, esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, este año, Señor, sea visible en nosotros, en la vida de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros cónyuges. Padre, yo te doy gracias y te doy honra en el nombre de Jesús.